Vamos a estar con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos acá en la Cámara de Diputados de Catamarca, con Marcelo Murúa. Y le vamos a consultar cuál es la visión desde el bloque oficialista con todo este proceso de la pandemia y las declaraciones de hoy del gobernador de empezar a relajarla para que haya más actividad comercial. ¿Cómo ve usted desde el oficialismo este proceso de relajamiento que se está produciendo en la cuarentena en la provincia, sobre todo porque no tenemos casos, ¿no? Y yo creo que principalmente en el fondo la gente, yo no sé si inconscientemente absorbe esa situación de que Catamarca sea una de las dos provincias que no tienen casos positivos de COVID-19, y yo creo que por ese motivo y por la cuestión de los últimos días que se han habilitado algunas actividades, más que todo las bancarias, se ha producido como usted dice, un relajamiento y una mayor predisposición de la gente a salir, más allá de que también ayuda el hecho de que ha pasado mucho tiempo en el cual han estado cumpliéndose de manera más estricta, pero sin lugar a duda tiene que ver con diversos factores que han provocado que se produzca este relajamiento, que yo creo que en el fondo es porque la gente sabe que el virus todavía no está circulando, pero nosotros no es bueno que tomemos esas actitudes, y sería bueno que podamos, en la medida de lo posible y con las actividades que están permitidas, poder ajustarnos responsablemente como sociedad a cumplir con los mandatos sanitarios que requiere la situación. Hay nuevas pautas, digamos, de contrataciones, tanto en el OSEP como a nivel de Hacienda, con montos muy altos, de 10, de 20 millones de pesos. ¿La legislatura controla eso? ¿Hay diputados que están controlando eso? ¿O es un unicato, digamos, que es una decisión del gobernador o de los ministros o del titular del OSEP? La legislatura siempre controla, los legisladores oficialistas o de la oposición más que nada siempre están mirando qué es lo que se hace y tienen todas las herramientas de control que necesitan en un sistema como el que tenemos nosotros, y están al tanto de todas esas decisiones porque se han ido informando a medida que se iban tomando, se han hecho reuniones con todos los bloques legislativos comunicando cuáles eran las medidas que se iban a tomar o se fueron tomando en el transcurso de la situación de emergencia en la que estamos viviendo. También es cierto que estas situaciones de emergencia tienen una forma, digamos, de manejo muy ejecutiva. Son, como todo el mundo lo dijo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, son cuestiones que la toma de decisiones tiene que ver con cambios que se dan día a día, y yo creo que en este momento no hay más espacio que para que el Ejecutivo sea el que tenga las herramientas para poder tomar las decisiones, pero no quita que los otros poderes del Estado estén atentos a verificar y controlar todos los procedimientos, porque no es nada que se haya tomado la decisión sin comunicar que se ha tomado, o muchas veces previo a que se haya tomado, porque yo también participé en reuniones con el Ejecutivo en las cuales se comunicaron medidas que se iban a tomar a futuro. A nivel nacional, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha pedido a la justicia que pueda sesionar el Senado y, por supuesto, la Cámara de Diputados de la Nación. En Catamarca va a arrancar el periodo de sesiones ordinarias el 1 de mayo. ¿Cómo van a hacerlo? Porque de hacerlo de manera virtual se puede prestar alguna impugnación, alguna queja en relación cuando se voten cosas importantes. Bueno, yo creo que, en ese sentido nosotros en Catamarca, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, hemos tenido reuniones con todos los bloques y bueno, se ha avanzado en que en un principio la forma virtual de sesiones no se va a implementar digamos, de entrada, pero sí vamos a tratar de hecho ya hemos girado una nota a los legisladores solicitando que la presidencia disponga un lugar que sea acorde a las condiciones sanitarias que tenemos, con las cuales nos debemos mover en esta situación. Por ahí el cine de Catamarca podría ser. Claro, o sea, eso lo van a evaluar, lo están evaluando en estos días para ver las condiciones de cantidad de lugares que debemos ocupar, la cantidad de gente que tiene que intervenir mínima. Claro.
y en virtud de eso, qué espacio podemos cumplir con tanto con la situación que tiene que ver con la ubicación donde estemos sentados, como también los ingresos, porque si nos sentamos todos separados pero entramos todos por una puerta o un pasillo chiquito, tampoco no tiene ningún sentido. Entonces hay muchos factores que tenemos que evaluar, pero seguramente la sesión se va a hacer en un espacio más amplio que permita las condiciones sanitarias, pero de manera presencial, digamos, no virtual, en un principio. De ahí se verá, digamos, una vez que tengamos el avance del periodo ordinario, si se recrudece la situación o Dios quiera que no, veremos si podemos pasar a una situación virtual, para la cual, digamos, es un poco más complejo la cuestión de las herramientas tecnológicas que se tienen que usar, que no es una cuestión sencilla, y porque por la cantidad de legisladores que somos no sería una cuestión tan sencilla de resolver, pero bueno, la voluntad del pleno, del cuerpo, de todos los bloques, es que busquemos la mejor forma para cumplir la obligación de sesionar, pero sin poner en riesgo ninguna cuestión que tenga que ver con lo sanitario. Ante la crisis de la pandemia, el gobernador está tomando decisiones como, por ejemplo, usar dineros que son de fondos específicos de los municipios. ¿Le consultan a los municipios esa toma de fondos que están haciendo o lo hacen unilateralmente? Los municipios están constantemente en comunicación con el Ejecutivo Provincial. Eso se ve y se nota en virtud de que si fuese unilateral e inconsulto, muchos municipios ya hubiesen levantado la voz en ese sentido, y yo creo que no hay cuestiones, planteos públicos en ese sentido, porque todas las decisiones, las que tienen que ver con cambiarle un destino, porque no es utilizar, sino cambiar un destino en el mismo municipio, a fortalecer el sistema sanitario. No es que a un municipio le sacan para darle a otro, simplemente es para que en el municipio se le cambie el destino, porque por ahí no es momento de hacer otro tipo de obra que estaba priorizada por el municipio, sin tener en cuenta que surja esta cuestión de coyuntura que está surgiendo. Por lo tanto, yo creo que todos los intendentes, todos sin distinciones, están en comunicación permanente con la gente que está manejando la emergencia, con el COE, porque se están coordinando. Yo creo que muchas acciones exitosas que ha tenido el manejo de las situaciones de la pandemia en Catamarca tiene que ver porque hubo mucha coordinación y mucho apoyo de parte del gobierno provincial, la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas de Seguridad Nacionales también, con los municipios, porque si no sé si se podría haber dado de manera tan coordinada esta situación que se ha dado. Hay como un clamor a nivel nacional, la provincia no está exenta en relación a que la clase política se baje los sueldos. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que eso, más que un tema económico, yo creo que viene apuntado desde un sector que trata de instalar la no política o la antipolítica. Yo creo que en ese sentido es grave, porque nosotros tenemos historia cuando la política desaparece, qué es lo que pasa, y yo creo que por ese lado ha venido a nivel nacional unos planteos, y aquí los planteos se han hecho de manera más genuina, digamos, que tiene que ver con hacer un aporte, cosa que ha pasado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, casi unánimemente, digamos, ha surgido la necesidad de que nosotros hagamos un aporte, más allá de lo que... Digo esto porque en la Cámara de Diputados se venía hablando de un tiempo antes, claro, de que esto se haga un clamor, digamos, a nivel nacional, y se haya hecho un planteo, los cacerolazos y todo lo que sucedió. Se venía hablando entre los presidentes de bloque ya desde mucho antes, en cuál iba a ser la metodología para hacer un aporte que ayude a la coyuntura, pero básicamente yo creo que en cuanto a un aporte económico, es sin duda que todos tenemos que aportar, eso no tengo la menor duda, y no la tuvo ningún diputado, por eso se conformó ese fondo que se conformó. Pero yo lo que sí veo como peligroso es el discurso de la antipolítica, porque nosotros sabemos cuando la política se retira, o mejor dicho, en una situación como la actual, los mercados o los que son más propensos al sistema más liberal, los mercados en estas situaciones se esconden a esperar que pase y no solucionan nada a nadie, y los que tienen que actuar son los estados. Entonces la participación estatal, la fuerza de la participación estatal la da la política, y si la política desaparece, los estados se achican
y tienen menor poder de respuesta en un caso como el que está pasando, que en los lugares donde la política pro mercado y pro de que los países o las políticas públicas se tienen que manejar más como un mercado, son los que más están sufriendo esta situación en particular. Los diputados nacionales Carlos Heller y Máximo Kirchner han presentado un proyecto que tiene que ver un impuesto de los sectores más ricos de la República Argentina. Creo que son los que van a superar o superan los 10 millones de pesos. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Es controversial a nivel nacional, lo vemos en los canales y en los programas que se están dando, donde hay voces en contra y voces a favor. Sí, en realidad es un impuesto planteado como solidario, patrio, no sé cómo le ponen el nombre que le llamaron, y básicamente tiene que ver con la solidaridad, porque los mismos sectores que promovieron las disminuciones de los sueldos de la clase política son los sectores que muchas veces, muchos de ellos van a ser afectados por este impuesto. Yo ayer escuchaba que son aproximadamente 11.000 personas en todo el país a los cuales le va a alcanzar este impuesto. Y en este sentido yo creo que es un momento para que todos seamos solidarios. Particularmente creo que es un impuesto que a los que más ganaron. A los que más ganaron, y ganaron por el trabajo de todos, porque no es que ganaron solo con su trabajo, sino que ganaron por una estructura que genera el movimiento de toda la economía, porque son los sectores más encumbrados, aunque dependa, digamos, no tienen dependencia de un gobierno en particular. Esos sectores son a los que el dinero le llega, ya sea que un gobierno decida ingresar el dinero por las clases más bajas, por las clases medias, por la clase alta, medio alta, que de ahí depende qué ideología o qué línea política tiene cada gobierno, pero estos sectores son aquellos sectores que no les fue mal nunca. O sea... Diputado, ¿usted cree que el Estado provincial tiene que ayudar a los sectores pymes y pequeños comerciantes y emprendedores en estas circunstancias, estos meses que no se ha podido trabajar, para evitar que se caiga el día de mañana negocios y eso genere una caída de empleo e inclusive de ingresos para el Estado? Sí, o sea, sin lugar a dudas que el Estado tiene que ayudar. El Estado también es finito, digamos, tiene su capacidad máxima, y yo creo que en las medidas de lo que sea posible, sin lugar a dudas que todos los esfuerzos del Estado hoy tienen que estar para sostener esas situaciones. Por un lado, las situaciones que tienen que ver con el alimento mínimo de la gente que no llega ni a eso, y por otro lado, sostener a la gente que no está pudiendo, no ser una actividad esencial de las habilitadas, no está pudiendo generar su microeconomía que tiene que ver con su propio negocio y con sostener a sus empleados, digamos, porque eso es real, y yo creo que todos los esfuerzos del Estado hoy tienen que estar puestos en esos dos sectores, que son aquellos que quedaron afuera o están totalmente inactivos, y los que por ahí no tienen acceso a lo mínimo que es el alimento. Hemos concluido de hablar con el diputado Murúa, y un mensaje que tiene que ver con el relajamiento que hay de la sociedad en relación a esta pandemia, y él dijo: se debe a que en Catamarca no hay ningún caso de contagio del coronavirus. Lo otro que fue importante que dijo Murúa hoy es de que él está totalmente de acuerdo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para ayudar a los comerciantes y pequeños empresarios a sostenerlos en este proceso de crisis, para que el día de mañana no tengamos problemas de empleo y de ingresos de impuestos para la provincia. Hemos llegado al final, pero no me quiero ir sin valorar las alpargatas de el ex diputado Molina. ¿Se quiere venir al peronismo? No, por favor. Yo lo que trato de estar cómodo en un momento difícil y de cuarentena. Sí, las del peronismo eran más sencillas, estas parecen más de patrón de estancia. No, estas son humildes alpargatas de alguien que quiere estar de entre casa, nada más. Barbijo top, alpargatas top. Mírenle la marquita a la camisa, mírenle la marquita a la camisa, a ver cómo estamos, ¿ah? Y las zapatillitas deben entrar más o menos unas 10 alpargatas de estas ahí. Lamentable lo de Molina, como siempre, petardero, igual que en la Cámara de Diputados. Lo dejo solo como siempre.